Muchas personas en el mundo que visitaron Honduras en las décadas pasadas se fueron impresionados porque si bien éramos un país pobre, con muchos recursos naturales que a la vista constituyen los mejores paisajes naturales, que son una delicia a la vista el contemplarlos, no figurábamos todavía en la lista de países violentos. Aquí se podía caminar, transitar en medio de una tranquilidad envidiable, porque mientras en Nicaragua, Guatemala y El Salvador la gente se mataba por razones ideológicas y políticas, Honduras era hasta la década de los años 70 una verdadera mansedumbre en que se podía ir por los 4 puntos cardinales sin el temor de ser atacado por alguien. Muchos ciudadanos del mundo vinieron y de aquí se llevaron el afecto que los hondureños les entregamos. No había entonces gente envidiosa que quisiera robarles, mucho menos matarlos. El visitante de uno u otro lado se regresaba hablando bien de Honduras y los hondureños hasta que llegó la década de los 90 y de ahí para acá Honduras entró en la era de la brutalidad, cuando surgieron las muertes violentas. Pero no era todavía Honduras una nación estremecida por la sangre regada de sus habitantes. Había uno que otro muerto, hasta que entramos al nuevo siglo y entonces la situación social se descompuso con la sucesión de muertes violentas, abriéndonos a la era de las matanzas. ¿En qué momento se brutalizó Honduras? Es la pregunta que cabría formularse en el instante que vemos la filmación de una cámara de seguridad que capta el ingreso de 2 individuos de aspecto joven a una barbería en La Lima, asaltando, robando a los clientes y matando a sangre fría a los 2 barberos que atendían su pequeño negocio. ¿Qué clase de sentimiento es el que prevalece en personas como estos 2 individuos para que de una manera bestial le quiten la vida sin ninguna razón a 2 semejantes que se ganaban la vida de una forma humilde para mantener a su familia? ¿Cómo puede llamarse ser humano a una bestia que no domina su instinto criminal y que entra a cometer un delito decidido a matar, poseído por un temperamento diabólico, satánico y depredador, rechazando en su mente el límite natural de respetar la vida de los demás? La violencia en esta clase de individuos que entran a un pequeño taller de barbería y de una manera violenta, indescriptible, asesinan a 2 humildes operarios de barbería, es propiamente una conducta animal de individuos guiados por una irracionalidad que actúan como los seres de la selva, que destruyen, ni siquiera por supervivencia, sino por el instinto criminal de eliminar. ¿Qué procede a hacer en Honduras frente a esta vorágine de violencia criminal? No es fácil explicar, ni dar recetas ni consejos en un momento tan convulso como el que vivimos, donde la sociedad está impávida porque, aunque las autoridades expliquen como causal de tantas muertes violentas el impacto del narcomenudeo, no todas deben ser atribuidas al tráfico de drogas. La forma como la violencia se ha asomado en Honduras tiene alguna explicación en las agrupaciones pandilleras, pero al mismo tiempo, más allá queda la duda para preguntarnos por qué estos individuos desatan una violencia tan cruel como la que vimos en el ataque a los 2 humildes peluqueros. Hace unos años salió un libro interesante del psiquiatra y ensayista alemán Friedrich Hacker, titulado Agresión, publicado en Viena en 1971, explicando 25 tesis sobre la violencia, que a pesar de haberse publicado hace más de 40 años, no pierden actualidad, pues la tendencia humana a la violencia es un tema que desgraciadamente no pasa de moda. La reflexión sobre esta obra del Dr. Hacker es que la violencia es un tema central no solo para Honduras, sino para el mundo de hoy. En todos los argumentos de Hacker se nota la tendencia de la violencia humana, que junto a la capacidad tecnológica de destrucción que la ciencia ha puesto a disposición de las personas, es algo que debemos reflexionar y sobre lo cual debemos alarmarnos a todos. Nos debe alarmar a todos por la peligrosidad real que tienen ciertas personas con instinto criminal para matar. Lo estamos viendo en las matanzas que ocurren en Estados Unidos, por lo que nos sucede a nosotros es apenas parte de la violencia que en su obra explica el psiquiatra alemán. Marx dijo que la violencia es la partera de la historia, aunque también podría ser considerada la enterradora de la historia, si vemos los constantes tiroteos entre policías y civiles en Estados Unidos. La violencia es un tema extraordinariamente complejo, con raíces biológicas, culturales, económicas, políticas, históricas, éticas, espirituales, psicológicas, personales, colectivas, en fin. La violencia es un gran fenómeno que amenaza al mundo con proporciones apocalípticas, aunque a algunos o a muchos no les guste esta expresión, pero no es exagerada. Invitamos al público a que entre a la lectura de la obra Agresión del psiquiatra Friedrich Hacker. Sus tesis son harto interesantes y pueden servirnos para el debate en grupos y en centros educativos. Seguro
que nos ayudará a los hondureños a entender mucho mejor el fenómeno de la violencia criminal que nos azota. Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 19 de julio del 2016. Buenas noches.